Cuando yo estudié el comportamiento humano descubrí algo que me sacudió. La mayoría de las personas no fracasan por falta de talento, fracasan porque se hablan como enemigos. Y es curioso porque nadie escuchará tus pensamientos, pero tu vida entera los obedece. Somos expertos en motivar a otros, pero analfabetos a la hora de hablarnos a nosotros mismos. Y ahí empieza la verdadera pobreza. En el lenguaje interno, hoy quiero que entiendas esto. 2 días, solo 2 días, pueden cambiar la forma en que te ves, en que caminas y en que decides. La psicología lo llama reprogramación. Yo lo llamo respetarte. Si cambias tus palabras, cambias tu mundo. Porque la mente es como un país. Si le hablas con violencia, vive en guerra. Si le hablas con disciplina y esperanza, prospera. Así que hoy vengo a darte un reto pequeño, pero capaz de mover tu destino. Cuando pienso en la vida me doy cuenta de algo muy simple y a la vez profundo. Lo que sale de tu boca, incluso en los momentos más privados, es el timón que dirige tu destino. No hablo solo de palabras habladas a los demás, sino de cómo te hablas a ti mismo. Durante mucho tiempo en mi vida yo mismo subestimé este poder. Había días en los que me levantaba lleno de dudas, diciendo en mi mente, no sé si puedo con esto, o tal vez esto no salga bien. Y no importa lo que intentara después, las oportunidades parecían cerrarse y los resultados me daban la razón. No entendía que mi destino no estaba fuera de mí, estaba dentro, y que la dirección de mi vida estaba siendo marcada por mis propias palabras. Un ejemplo muy claro de esto ocurrió cuando trabajaba en proyectos que me desafiaban profundamente. Cada vez que dudaba de mí mismo sentía cómo mi energía disminuía y cómo mis decisiones se volvían más cautelosas, más tímidas. Sin embargo, un día decidí probar algo que cambió todo. Me propuse comenzar a hablarme a mí mismo como si ya estuviera viviendo la vida que quería. En lugar de decir, no sé si puedo lograrlo, me decía, tengo las habilidades, la paciencia y la inteligencia para hacer esto posible. Y algo sorprendente sucedió. Empecé a tomar decisiones más claras, a actuar con confianza y a notar oportunidades que antes pasaban desapercibidas. Mi boca estaba dirigiendo mi mente y mi mente estaba moviendo mi vida. Esto no es magia, es una ley básica de la psicología humana. Cuando tus palabras reflejan tu poder, tu mente subconsciente comienza a buscar evidencia que confirme esas palabras. Es como plantar una semilla en la tierra. Si la cuidas, crece, pero si la ahogas con dudas, nunca florece. Yo he visto esto en mi vida y en la de las personas con las que trabajo. Recuerdo a alguien que conocí atrapado en un trabajo que odiaba y con pensamientos repetitivos de derrota. Le enseñé a hablarse de manera diferente. En lugar de no tengo suerte, comenzó a decir, cada día encuentro nuevas formas de crear oportunidades. Al principio se sintió extraño, casi ridículo, pero en pocas semanas su energía cambió, su postura cambió y su mundo comenzó a abrirse. No cambió la vida de golpe, cambió su lenguaje y eso fue suficiente para que su vida empezara a cambiar. Tu boca puede ser el timón de tu destino, pero solo si la usas con intención. Cada vez que hablas de ti mismo con miedo, duda o resentimiento, estás girando el timón hacia la mediocridad. Cada vez que hablas con confianza, gratitud y posibilidad, estás guiando tu vida hacia la grandeza. La voz que escuchas en tu cabeza todo el día es la que decide si avanzas o retrocedes, si te rindes o si encuentras la manera de superar cualquier desafío. Nunca subestimes el poder de tus palabras. La forma en que te hablas no es un detalle menor. Es el motor invisible que determina el rumbo de tu vida. Por eso, cada palabra que salga de tu boca debe ser elegida con cuidado, porque en ellas está escrita tu próxima oportunidad, tu próximo logro, tu próximo capítulo. Si quieres cambiar tu destino, empieza por cambiar cómo hablas contigo mismo. Cuando pienso en cómo nos mostramos al mundo, siempre recuerdo algo fundamental. Tu identidad pública no se crea en la vista de los demás, se construye en los momentos que pasas a solas contigo mismo. Todo lo que piensas, todo lo que te dices en silencio, moldea la persona que los demás perciben. Durante años creí que proyectar confianza frente a los demás significaba fingir hasta que alguien me creyera, hasta que yo mismo me creyera. Pero descubrí algo más profundo. La verdadera confianza surge de lo que te dices a solas. Lo que piensas y repites en tu mente antes de hablar, antes de actuar, define cómo te presentas en el mundo. Recuerdo cuando estaba comenzando mis primeros proyectos y mi inseguridad era enorme. Antes de una reunión importante, solía decirme a mí mismo tal vez no soy lo suficientemente bueno o probablemente cometeré errores.
Salí a la reunión intentando parecer seguro, pero mi energía era tensa, mis palabras vacilantes, y la gente lo percibía. No importaba cuánto intentara disimularlo, mi identidad pública reflejaba lo que ya me estaba diciendo en privado. Esto me enseñó una lección poderosa. Si quieres que los demás te vean como fuerte, capaz o inspirador, primero debes ver esas cualidades en ti mismo cuando nadie más está mirando. Una de las herramientas más simples y efectivas que descubrí es observar cómo hablas contigo mismo al enfrentar desafíos. Una vez, mientras trabajaba en un proyecto complicado, me di cuenta de que mi diálogo interno estaba lleno de críticas y miedo. Me detuve y decidí cambiar la narrativa. Comencé a decirme a mí mismo, tengo la habilidad de enfrentar esto con calma y claridad. Cada obstáculo es una oportunidad para aprender y crecer. Lo sorprendente fue que en las siguientes reuniones mi energía cambió. Mi lenguaje corporal, mi tono y mis decisiones reflejaban esa nueva identidad. Mis colegas notaron la diferencia y la confianza que había construido en privado se manifestó en lo público. Esto sucede porque la mente humana no distingue entre la práctica privada y la realidad externa. Lo que te dices a solas establece patrones de pensamiento y hábitos que se traducen automáticamente en tus acciones, tu presencia y tu influencia sobre los demás. Cada conversación interna negativa es como un molde que dicta cómo te moverás en el mundo. Cada conversación positiva es una semilla que germina en tu comportamiento, tu postura y tu reputación. He visto esto cientos de veces en personas que guié. Individuos que se sentían inseguros o invisibles comenzaron a hablarse a sí mismos como personas valiosas, competentes y dignas de respeto. En pocas semanas, no solo cambiaba su manera de actuar, sino que la percepción de los demás hacia ellos también cambiaba. La identidad pública es simplemente la manifestación de la identidad privada. Por eso, lo que decides decirte a ti mismo cada mañana, cada noche, cada momento de silencio, determina quién eres ante el mundo. No esperes aprobación externa para sentirte seguro. Cultiva esa seguridad en privado, y el mundo simplemente reflejará lo que ya sabes de ti mismo. Si quieres que tu identidad pública brille, empieza por nutrir tu identidad privada. Hay algo profundamente simple, pero extremadamente poderoso, que muchas personas pasan por alto. La repetición no es monotonía, es transformación. Cada palabra que te dices, cada frase que eliges repetir, tiene el poder de reprogramar tu mente y por ende tu vida. Cuando comencé a trabajar en mi desarrollo personal, solía subestimar la fuerza de las palabras que me decía a mí mismo. Pensaba que bastaba con leer un libro inspirador o escuchar un discurso motivacional una vez para cambiar mi energía. Pero pronto descubrí que sin repetición, esas ideas se desvanecían. Era como plantar una semilla y olvidarte de regarla. Sin cuidado constante, no crecía nada. Recuerdo una época en la que enfrentaba un proyecto muy desafiante. Cada mañana, antes de salir de casa, me miraba al espejo y decía, tengo la capacidad de superar cualquier desafío que se presente hoy. Cada obstáculo es una oportunidad para crecer. Al principio, esas palabras se sentían extrañas, casi artificiales, pero no me detuve. Las repetí una y otra vez durante días, hasta que dejé de sentir que estaba forzando algo y comencé a sentir que estaba recordando algo verdadero. Mi estado de ánimo, mi concentración y mi claridad mental comenzaron a cambiar. Lo que era una simple frase se convirtió en un patrón neuronal que empezaba a guiar mis decisiones de manera automática. La repetición funciona porque tu cerebro aprende por consistencia. Cada pensamiento, cada afirmación es como una instrucción a tu mente subconsciente. Si repites constantemente soy capaz, merecedor y fuerte, tu cerebro empieza a reorganizar sus conexiones para que ese pensamiento sea natural y verdadero para ti. He visto esto no solo en mi vida, sino en la vida de muchas personas que han adoptado el hábito de hablarse a sí mismas con intención. Por ejemplo, un amigo mío que luchaba con inseguridad social comenzó a repetir diariamente, soy digno de respeto y mi voz merece ser escuchada. Después de algunas semanas, no solo se sentía diferente al hablar con otros, sino que los demás también lo percibían con más respeto y atención. Lo crucial no es solo la cantidad de veces que repites, sino la calidad de lo que repites. No basta con frases genéricas. Tienen que ser específicas, que conecten con tu situación y tus aspiraciones. Cuando repites palabras cargadas de intención y emoción, estás entrenando a tu mente para buscar oportunidades que respalden esas palabras. Es como programar un GPS interno. Si siempre le dices a tu mente a dónde quieres ir, empieza a guiarte por el camino correcto, incluso cuando tú no lo notas conscientemente.
Por eso, cada mañana, cada noche y cada momento de pausa en el día es una oportunidad para reprogramarte. La repetición transforma dudas en convicciones, miedos en posibilidades, limitaciones en habilidades. No subestimes la fuerza de tus propias palabras. Si quieres cambiar tu vida, empieza a repetir lo que quieres ser hasta que tu mente no tenga otra opción que creerlo. Tu mente es un país y, como cualquier país, tiene leyes, no leyes escritas en papel, sino leyes invisibles que gobiernan todo lo que sucede dentro de ti y, por ende, en tu vida. Si quieres cambiar lo que ocurre a tu alrededor, primero debes entender y respetar estas leyes internas. Hace años, cuando estaba enfrentando una etapa de incertidumbre profunda, solía preguntarme por qué algunas personas parecían avanzar con facilidad mientras que yo tropezaba constantemente. Fue entonces cuando comprendí que todo dependía de cómo se gobernaba su mente. La mente obedecía leyes de causa y efecto, de intención y atención. Si no conoces estas leyes, cualquier esfuerzo que hagas es como intentar construir una ciudad sin cimientos. Recuerdo una época en la que mis pensamientos estaban dominados por miedo y dudas. Me decía a mí mismo, no puedo hacer esto, no soy suficiente, no tengo lo necesario. Cada pensamiento creaba un decreto silencioso en mi país mental, y pronto descubrí que las circunstancias externas reflejaban exactamente esos decretos. Las oportunidades pasaban desapercibidas, las personas reaccionaban de forma que confirmaban mis dudas, y yo sentía que estaba atrapado en un laberinto sin salida. Entonces me detuve y empecé a estudiar mi propio país mental. Comencé a observar mis pensamientos como un gobernante que inspecciona su nación. ¿Qué leyes he dejado que dominen aquí? ¿Qué hábitos he permitido que gobiernen mis decisiones? Fue ahí cuando entendí algo fundamental. Tu país mental funciona según las leyes que tú estableces, consciente o inconscientemente. Si permites pensamientos de miedo, limitación y queja, esas son las leyes que guían tu vida. Si decides reemplazarlos por pensamientos de claridad, gratitud y confianza, tu país cambia de rumbo. Para poner esto en práctica, comencé un experimento conmigo mismo. Cada vez que un pensamiento limitante surgía, lo trataba como un decreto antiguo que debía ser revisado y reemplazado por uno nuevo. Soy capaz, merezco éxito, cada desafío es una oportunidad para crecer. Al principio parecía un acto artificial, pero con cada repetición, estas nuevas leyes empezaron a permear todo mi país mental. Mis decisiones cambiaron, mis emociones se estabilizaron y mi realidad comenzó a reflejar el nuevo gobierno que había instaurado dentro de mí. Aprendí también que no se trata solo de declarar leyes positivas, sino de vivirlas. Un país no prospera con decretos ignorados. Necesitas actuar en coherencia con las leyes de tu mente. Por ejemplo, si te dices a ti mismo que eres valiente, cada acción que tomes debe reflejar esa valentía, incluso en pequeños gestos cotidianos. En mi vida, practicar esta coherencia fue lo que transformó mis proyectos y relaciones. Lo que antes parecía imposible se volvió natural. Tu mente no es un terreno caótico, es un país estructurado con reglas claras. La pregunta es, ¿estás dispuesto a ser un buen gobernante, establecer leyes que te empoderen y guíen tu vida hacia lo que realmente deseas? El poder de tu destino empieza por cómo gobiernas tu mente. Desde muy joven comprendí algo que cambió por completo la forma en que veía la vida. Las palabras que usamos, incluso cuando estamos solos, tienen un poder silencioso y absoluto sobre nuestro destino. Cada vez que hablamos, incluso mentalmente, estamos sembrando semillas que con el tiempo germinarán en hábitos. Y esos hábitos, queramos o no, se convierten en el mapa que guía nuestro futuro. Recuerdo cuando estaba comenzando mis estudios y me sentía inseguro frente a tantos desafíos. Me decía a mí mismo, no soy bueno en esto, no puedo lograrlo. Esas palabras eran pequeñas, casi imperceptibles, pero repetidas día tras día moldearon hábitos de duda, miedo y evasión. No me daba cuenta, pero estaba construyendo, sin querer, un patrón que limitaba cada decisión que tomaba. Un día decidí hacer un experimento consciente. Me propuse cambiar mi diálogo interno y usar palabras que me empoderaran, aunque al principio sonara extraño o forzado. En lugar de no puedo hacer esto, comencé a decir estoy aprendiendo y cada paso me hace más fuerte. Al principio parecía que nada cambiaba, pero poco a poco estas palabras comenzaron a traducirse en hábitos. Empecé a abordar mis estudios con constancia, a enfrentar los desafíos en lugar de evitarlos,
y a dedicar tiempo a practicar y mejorar cada habilidad que quería dominar. Cada palabra repetida se convirtió en un pequeño acto cotidiano que fortalecía mi confianza, mi disciplina y mi resiliencia. Me di cuenta de algo crucial. Los hábitos que forman nuestro carácter no aparecen de la noche a la mañana, pero tampoco son imposibles de crear. Todo empieza con palabras, con cómo nos hablamos a nosotros mismos. Si repetimos mensajes negativos, cultivamos hábitos de derrota. Si repetimos mensajes de fuerza y propósito, cultivamos hábitos de éxito. Hace años, en un proyecto importante, me encontré en medio de un desafío que parecía insuperable. Cada día, cada hora, podía elegir decir, esto es demasiado difícil, o tengo la capacidad de superar esto. Elegí la segunda opción. Y con el tiempo, ese lenguaje se tradujo en hábitos de planificación, acción consistente y resiliencia. Lo que comenzó como palabras se convirtió en rutina y finalmente en resultados tangibles. Hoy entiendo que el futuro no es algo que nos sucede. Es algo que se construye silenciosamente, palabra por palabra, hábito por hábito. Cada decisión, por mínima que parezca, es un ladrillo en la estructura de nuestra vida. Cuando hablamos con intención, cuando elegimos palabras que nos fortalecen, estamos diseñando hábitos que nos llevarán exactamente al lugar que queremos llegar. Si algo he aprendido es que nunca subestimes la importancia de cómo te hablas a ti mismo. Las palabras crean hábitos, los hábitos crean carácter, y el carácter inevitablemente crea el futuro. Tu voz interna es la arquitecta de tu destino. Recuerdo claramente un momento de mi vida que me enseñó algo que nunca olvidé. Nuestro diálogo interno funciona como un radar que detecta oportunidades y posibilidades que de otro modo pasarían desapercibidas. Cuando estaba empezando, solía concentrarme en los problemas y obstáculos que me rodeaban. Me decía cosas como, esto es muy difícil, no estoy listo, tal vez no pueda hacerlo. Cada pensamiento negativo era como un filtro que bloqueaba las señales que podrían haberme guiado hacia soluciones y caminos que yo no estaba viendo. No comprendía que mi mente ya tenía todo lo que necesitaba para encontrar oportunidades, pero estaba apagando ese radar con dudas y miedos. Decidí experimentar cambiando mis palabras internas. Comencé a preguntarme, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué oportunidad oculta hay detrás de este desafío? Al principio parecía solo un juego de pensamiento, pero pronto noté que mi percepción empezaba a cambiar. Empecé a ver detalles, conexiones y posibilidades que antes ni siquiera consideraba. Mi radar interno se estaba activando porque mis palabras estaban señalando al cerebro hacia lo que realmente quería encontrar. Soluciones, oportunidades y caminos para avanzar. Cada vez que reforzaba mi diálogo interno con afirmaciones de confianza y apertura, mi mente se volvía más alerta, más receptiva y más capaz de percibir lo que estaba disponible para mí. Recuerdo un proyecto en el que trabajaba, lleno de incertidumbre. Si hubiera mantenido mi viejo diálogo interno, solo habría visto riesgos y motivos para rendirme. Pero al decirme a mí mismo, puedo adaptarme, puedo aprender, puedo encontrar la mejor solución, mi radar se afinó. Empecé a notar personas dispuestas a ayudarme, ideas que antes habrían pasado desapercibidas y oportunidades que surgían de lugares inesperados. Mis acciones comenzaron a reflejar mi enfoque mental. Investigaba más, me acercaba a las personas correctas y actuaba con más claridad. No era magia, era el efecto directo de un diálogo interno que activaba mi radar del éxito. Aprendí que esto no ocurre de manera automática. Requiere práctica consciente. Cada pensamiento negativo que reemplazamos, cada afirmación empoderadora que repetimos, afina nuestro radar. No se trata de negar la realidad o vivir en fantasías, se trata de entrenar la mente para enfocar la atención en lo que nos impulsa hacia adelante en lugar de lo que nos detiene. Cuanto más consistente seas, más automático se vuelve este proceso y eventualmente tu radar funcionará incluso en los momentos más desafiantes, detectando oportunidades que otros simplemente no ven. Si realmente quieres cambiar tu vida, empieza por lo que te dices a ti mismo. Cada palabra activa o bloquea tu radar. Cada pregunta que te haces dirige tu atención. Lo que pienses en silencio determina lo que tu mente encuentra y por lo tanto las acciones que tomas. Cuando tu diálogo interno está alineado con tu propósito, tu radar siempre te guiará hacia el éxito. Cuando era joven, recuerdo pasar horas repitiéndome pensamientos que drenaban toda mi energía. Frases como, no puedo con esto, nunca voy a lograrlo, o no soy suficiente. Eran mi banda sonora diaria. Y aunque no me daba cuenta, cada palabra estaba debilitando mi voluntad, mi confianza y mi claridad.
La verdad es que muchas veces ni siquiera necesitamos fuerzas externas para sentirnos derrotados. Nuestra propia boca y nuestras palabras internas pueden ser el mayor ladrón de energía que existe. Cada vez que dejamos que esas frases negativas hablen en nuestra mente, estamos entregando nuestro poder y programando nuestro cuerpo y nuestras emociones para la inercia, la duda y la resignación. Me di cuenta de esto durante un periodo difícil en mi vida, cuando trabajaba en un proyecto que parecía no avanzar. Cada vez que surgía un obstáculo me decía a mí mismo, esto es demasiado difícil, nunca voy a lograrlo. Lo que sucedía era que mi energía se consumía antes de siquiera intentar encontrar una solución. Mis movimientos eran lentos, mi mente estaba nublada y las oportunidades pasaban de largo. No entendía que el lenguaje que usaba para describir mi situación estaba condicionando todo mi ser, creando una realidad de agotamiento y limitación. Decidí probar algo radical, comenzar a observar y eliminar cualquier frase que me robara energía. Cada vez que un pensamiento negativo surgía, lo reemplazaba inmediatamente con algo que me devolviera fuerza. Por ejemplo, en lugar de decir no puedo con esto, me decía tengo todo lo necesario para enfrentar esto y aprender en el proceso. En lugar de nunca voy a lograrlo, repetía, cada paso que doy me acerca más a mi meta. Al principio fue difícil, porque estaba tan acostumbrado a la negatividad que mi mente se resistía. Pero con práctica, cada palabra de poder que reemplazaba una palabra de derrota me daba más claridad, más concentración y más motivación para actuar. Aprendí que el lenguaje es una fuerza. Cada frase que dices tiene el poder de construir o destruir. No hablo solo de afirmaciones positivas. Hablo de eliminar activamente cualquier forma de autosabotaje verbal, cualquier diálogo que sumerja tu energía en la duda, el miedo o la culpa. La clave no es simplemente pensar positivo, sino erradicar la negatividad, que actúa como un ancla, que te mantiene atascado en un lugar que no quieres estar. Recuerdo un amigo que enfrentaba un proyecto casi imposible en su trabajo. Cada vez que hablaba de ello con sí mismo o con otros, usaba palabras de limitación. No sé si podré hacerlo. Es demasiado complicado. Cuando lo invité a cambiar su lenguaje interno y a usar palabras que energizaran su espíritu, en pocos días notó un cambio. Su postura, su claridad mental y su capacidad de encontrar soluciones mejoraron drásticamente. Lo que cambió no fue la dificultad del proyecto, sino la energía que traía consigo a cada paso. Si quieres transformar tu vida, empieza por destruir el lenguaje que te roba energía. Cada palabra negativa que eliminas es un espacio ganado para tu fuerza, tu creatividad y tu propósito. Cuando aprendes a hablar con poder a tu propia mente, recuperas tu energía y tu vida cambia radicalmente. Durante mucho tiempo pensé que hablarme bien a mí mismo era solo un acto de autoengaño, una forma barata de autoayuda que no tendría impacto real en mi vida. Decía frases como eres capaz o puedes lograrlo, sin sentir realmente que tuvieran poder, como si fueran palabras vacías que flotaban en el aire. Pero con los años descubrí algo profundo. Hablarte bien no es autoestima barata, es estrategia. No se trata de fingir o de ignorar la realidad, se trata de dirigir tu mente como un comandante dirige a su ejército, usando cada palabra como una herramienta para alinear tus emociones, tu energía y tus decisiones hacia los resultados que deseas. Recuerdo claramente un periodo en mi vida en el que enfrentaba decisiones cruciales sobre mi futuro profesional. Tenía miedo de fracasar y dudas que me paralizaban. Cada pensamiento negativo me hacía cuestionar mi talento y mis oportunidades. Fue entonces cuando comprendí que si continuaba dejándome llevar por ese diálogo interno destructivo, mis acciones serían igual de limitadas. Decidí experimentar con un enfoque diferente. Cada vez que me descubría dudando de mí mismo, me hablaba como si ya hubiera logrado lo que buscaba. No se trataba de mentirme, sino de entrenar mi mente para ver posibilidades y soluciones donde antes solo veía obstáculos. Por ejemplo, en lugar de decirme esto es imposible, decía tengo los recursos, el ingenio y la persistencia para superar este desafío. Lo que descubrí fue impresionante. No solo cambió mi estado de ánimo, también cambiaron mis decisiones. Cada acción que tomaba después de estas conversaciones internas estratégicas estaba alineada con mis metas. En lugar de actuar con miedo o inseguridad, actuaba con claridad y enfoque. Entendí que cuando hablas contigo mismo con respeto, reconocimiento y dirección, estás creando un plan interno que guía tu comportamiento, tu energía y tus resultados. Un amigo mío también experimentó este cambio. Él trabajaba en un proyecto que parecía insuperable y al principio se hablaba con frases como nunca lo lograré o no estoy preparado para esto. Le sugerí que transformara esas palabras en
en un lenguaje estratégico. Puedo aprender lo necesario, cada paso que doy me acerca más a mi objetivo. Después de una semana de práctica consciente, su enfoque, su motivación y su capacidad para encontrar soluciones se transformaron por completo. Lo que antes era ansiedad se convirtió en acción efectiva y confianza. Hablarte bien no es un lujo emocional, no es un capricho de autoestima, es la estrategia más poderosa que tienes a tu disposición. Cada palabra que eliges para dirigirte a ti mismo moldea tus emociones, tu energía y tu capacidad de actuar con determinación. Cuando practicas este diálogo interno estratégico durante solo unos días, comienzas a ver cambios reales. Tu postura cambia, tu manera de tomar decisiones cambia y eventualmente tu mundo externo refleja la fuerza de tu diálogo interno. Cuando entiendes que cada palabra que te dices tiene un propósito y un impacto directo en tus resultados, hablarte bien deja de ser un acto superficial y se convierte en tu herramienta más efectiva para construir la vida que deseas. Hoy quiero invitarte a algo muy simple pero poderoso, el desafío de los 2 días. Puede parecer poco, 2 días no es nada en el calendario, pero te aseguro que si lo haces con disciplina y conciencia, esos 2 días pueden marcar un antes y un después en cómo te percibes a ti mismo y cómo interactúas con el mundo. La mayoría de las personas subestiman el poder de 2 días de práctica consciente, pero la verdad es que tu mente responde con rapidez cuando se le da dirección clara y consistente. He visto esto miles de veces en mi vida y en la de las personas con las que he trabajado. No necesitas semanas o meses para empezar a sentir el efecto. Basta con enfocarte y comprometerte durante 48 horas a observar y transformar tu diálogo interno. El primer día se trata de tomar conciencia. Durante este día, cada pensamiento que tengas, cada frase que te digas, la vas a notar sin juzgarla. No se trata de criticarte ni de sentirte mal por lo que has estado diciendo en el pasado. Se trata de observar con honestidad. Cuando hago esto, recuerdo mi propio proceso cuando estaba tratando de superar inseguridades profundas sobre mi trabajo y mis relaciones. Me sorprendía la cantidad de pensamientos automáticos que pasaban por mi mente y cómo muchos de ellos eran limitantes, casi imperceptibles hasta que los señalé. Me di cuenta de que palabras como no puedo o no soy suficiente habían gobernado mis decisiones más de lo que había imaginado. Esa conciencia inicial fue reveladora y me dio la claridad necesaria para empezar a cambiar realmente. El segundo día es donde ocurre la transformación activa. Cada pensamiento limitante que notes lo reemplazas inmediatamente por uno empoderador. Si te descubres pensando, esto es demasiado difícil, te dices, tengo la habilidad y los recursos para manejarlo con éxito. Si tu mente dice, no soy lo suficientemente bueno, la reemplazas por, estoy aprendiendo y creciendo constantemente. Mis capacidades se expanden cada día. Durante este día es crucial la consistencia. Al principio puede sentirse incómodo. La mente está acostumbrada a patrones antiguos y va a resistirse. Pero justo en esa resistencia es donde se encuentra el crecimiento. Yo mismo he experimentado esa incomodidad, por ejemplo, cuando me enfrentaba a decisiones importantes en mi carrera. Al principio dudaba, pero cuando insistía en hablarme de manera estratégica y empoderadora, mi claridad aumentaba y mis acciones empezaban a alinearse con mis metas. Lo que hace este desafío extraordinario es que demuestra en tiempo real que tienes control sobre tu mundo interno. Cuando cambias tu diálogo interno, cambian tus emociones, tus decisiones y finalmente tus resultados. Incluso 2 días de práctica consciente pueden mostrarte cómo tu energía, tu postura, tu forma de relacionarte con otros y tu capacidad de tomar decisiones se transforman de manera tangible. No es magia, es causa y efecto. Este desafío de los 2 días es tu oportunidad para experimentar personalmente el poder de la mente dirigida. Hazlo con sinceridad y atención y verás que en muy poco tiempo puedes comenzar a sentir un cambio profundo en tu percepción de ti mismo y en la manera en que el mundo responde a tu nueva energía. Cuando tomas el control de tu diálogo interno, incluso por solo 2 días, te das cuenta de que tu poder está siempre dentro de ti. Desde que empecé a observar mi propia mente, comprendí algo fundamental. Todos tenemos una voz interna que nunca se apaga. Esa voz habla todo el tiempo, incluso cuando creemos que estamos en silencio. Y lo más importante es que esa voz puede ser tu guía
más fiel o tu enemigo más implacable. Yo he visto en mi vida y en la de muchas personas con las que he trabajado cómo una voz interna negativa puede destruir oportunidades antes de que siquiera aparezcan. Y cómo una voz interna consciente y positiva puede abrir caminos que antes parecían imposibles. Durante años permití que mi voz interna dudara, que me recordara mis miedos y limitaciones. Me decía cosas como no eres suficiente o esto es demasiado difícil para ti. Era un diálogo silencioso pero constante y su efecto era devastador. La inacción y la ansiedad se volvían mis compañeros diarios. Lo que aprendí con el tiempo es que la voz interna no es neutral. Cada palabra que escuchas en tu mente crea una reacción química en tu cerebro, influye en tu sistema nervioso y eventualmente determina tus acciones. Si te hablas con miedo, inseguridad o derrota, tu cuerpo y tu mente se alinean con esas emociones y tu energía disminuye. Recuerdo un momento en mi carrera en que enfrentaba un proyecto enorme y desafiante. Mi voz interna decía, no puedes con esto, es demasiado grande para ti. Durante unos días esa voz casi me paraliza. Pero luego decidí intervenir conscientemente. Empecé a hablarme con claridad, como lo haría un entrenador estratégico, diciéndome, tienes habilidades, tienes experiencia y puedes aprender lo que necesites para cumplirlo. Esa intervención cambió completamente mi estado, mi enfoque y finalmente mis resultados. Tu voz interna debe ser tu guía, no tu enemigo. Esto significa entrenarla, igual que entrenarías un músculo. Necesitas practicar la conciencia de lo que te dices y reemplazar lo que te limita por lo que te impulsa. No es un ejercicio de autoengaño, sino de estrategia. Cada vez que surge un pensamiento de duda, reemplázalo con uno de claridad y propósito. Yo uso un ejemplo muy simple. Cuando me enfrento a decisiones difíciles, me pregunto, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué acción concreta me acerca a mi meta? Esta pregunta no solo desplaza la duda, sino que también activa mi radar de soluciones. Además, tu voz interna es la base de tu resiliencia. Durante mis momentos de mayor desafío, he visto que quienes logran sostener un diálogo interno estratégico, incluso frente al miedo o la incertidumbre, encuentran caminos donde otros solo ven obstáculos. La voz que escuchas en tu cabeza no es un juez, es un aliado potencial. Aprender a convertirla en tu guía requiere práctica consciente, paciencia y determinación, pero los resultados son extraordinarios. Claridad, energía y dirección. Si comienzas hoy mismo a entrenar tu voz interna para que te guíe, notarás cómo tu mundo cambia no porque el exterior sea diferente, sino porque tu mente se convierte en tu aliada más poderosa. Tu voz interna debe ser tu guía, siempre. Ahora quiero que hagas algo muy poderoso, algo que puede cambiar tu vida más de lo que imaginas. Comprométete a escuchar y entrenar tu voz interna a partir de este momento. Durante los próximos 2 días, observa cada pensamiento que cruza por tu mente y pregúntate, ¿esto me está impulsando hacia mi mejor versión o me está deteniendo? No basta con notar los pensamientos, necesitas intervenir. Cada duda, cada miedo, cada frase limitante que identifiques, reemplázala inmediatamente por una que te dé claridad, energía y dirección. Hazlo con determinación, con intención y con compasión hacia ti mismo. Te propongo un pequeño ritual. Cada mañana, antes de revisar tu teléfono o responder correos, dedica 5 minutos a hablarte a ti mismo como la persona que quieres llegar a ser. Hazlo en voz alta frente al espejo, siente cada palabra, cree en ella. Haz que tu diálogo interno sea estratégico como un mapa que te guía por el día. Luego, durante tus actividades, cada vez que notes una voz de duda, corrígela. Haz que tu voz interna sea tu aliada constante, no un enemigo silencioso. Este desafío de 2 días no es un experimento trivial, es un punto de inflexión. Te sorprenderá lo rápido que tu energía cambia, cómo tus decisiones se vuelven más claras y cómo empiezas a notar oportunidades que antes pasaban desapercibidas. Este es el primer paso para tomar control real de tu vida, porque todo lo que cambia tu mundo externo comienza en tu mundo interno. Así que hazlo ahora, aquí mismo. Prométete que durante los próximos 2 días te hablarás con intención, estrategia y poder. Tu voz interna puede ser tu brújula más precisa o tu peor enemigo. Y hoy eliges que sea tu guía. Recuerda, no es magia, no es suerte, es disciplina, conciencia y acción. Empieza hoy. Habla bien de ti, actúa desde tu mejor versión y observa cómo tu vida comienza a transformarse desde adentro hacia afuera.
tu destino comienza